comenzar con la clase del día de hoy. Como ustedes pudieron ver en el video, era un resumen, ¿no?, de la clase anterior sobre los diferentes tejidos, ¿no es cierto?, que forman las células animales, básicamente, ¿no? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y faltaba el tejido nervioso, ¿no? El tejido nervioso básicamente es un tejido fundamental, ¿no?, para nosotros, porque gracias a él, ¿no es cierto?, funciona todo nuestro organismo, teniendo como órgano central al cerebro, ¿sí? Y tenemos otros órganos que están ubicados, ¿no es cierto?, a nivel de la médula espinal, como es el sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico, ¿no? Estos tienen células especializadas, ¿sí? ¿Qué significa células especializadas? Que cumplen funciones específicas dentro de nuestro organismo. Estas células, básicamente, como ustedes saben, por el tipo de tejido, no se regeneran, ¿no? Por eso cualquier lesión que se produzca en este tejido, básicamente provoca ese daño, ¿sí? El cual puede ser permanente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tejido nervioso, ¿no? El sistema de comunicación entre las células que forman el tejido nervioso se llama sinapsis, ¿no? ¿Sí? Esta sinapsis no es que se unen las células una con otras, ¿sí? Sino mediante estímulos nerviosos hacen la recepción de los diferentes estímulos, ¿sí? Esos estímulos, como ustedes saben, se producen en milésimas de segundo, ¿no? Me pincho en la mano, ¿no es cierto? Me pincho en la mano, el mensaje llega al cerebro y vuelve como respuesta, ¿no? Vean. Entonces, eso es en milésimas de segundos. Entonces, todo lo hace el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Todo nuestro organismo tiene terminaciones nerviosas. Vean, por eso es muy importante. Ahora vamos a hablar del sistema que forma el tejido vegetal. Al igual que el tejido nervioso central, ¿sí? Las células vegetales de la misma manera se organizan, ¿no? Así mismo por niveles de organización, ¿sí? Ustedes saben que la célula vegetal se diferencia de la célula animal, ¿no? Porque posee la pared celular, esta vacuola que ocupa la mayor parte del citoplasma, ¿sí? Y también tenemos los cloroplastos con la clorofila. Pero mucho ojo, la célula vegetal también presenta la membrana plasmática, ¿no? Sí, también presenta la membrana plasmática, pero está en la parte interna de la pared celular. ¿Cómo se organiza este sistema vegetal? Vean, también tiene tejidos, ¿no? Tenemos el tejido meristemático, tenemos tejidos conductores, tejidos fundamentales y tejidos protectores, ¿sí? Que van a formar las diferentes plantas. A ver, señorita Tipan Luisa, ¿me ayuda con la lectura de la página 68, por favor? Células y tejidos en organismos multicelulares vegetales. Etimológicamente, vegetal viene del vocabulario latino vegetare, que se traduce como crecer. Partiendo de esto, definimos a los vegetales como seres vivos, que crecen pero que no se trasladan por impulso voluntario. En las células vegetales, la presencia de pared celular y cloroplastos otorga la capacidad de producir su alimento y tener la rigidez que les permite mantenerse erguido. Los tejidos vegetales son grupos de células similares dispuestas en una unidad estructural y funcional. Inicialmente, las plantas crecen gracias a la división y diferencia de los tejidos de crecimiento llamado meristemos. Al diferenciarse, estos tejidos forman parte estructural de la planta y producen una amplia variedad de tipos de células.
Estas se unen y realizan una función específica, entonces forman un tejido. Los grupos funcionales de más de un tejido forman los sistemas de tejidos. El cuerpo de la planta está formada por tres sistemas de tejidos: protectores o sistema de tejido dérmico, epidermis y peridermis, que cubre el cuerpo externo de la planta. Fundamentales o sistema de tejido fundamental, parénquima, de sostén, colénquima y esclerénquima, que forman la mayor parte del cuerpo de las plantas jóvenes. Conductores o sistemas de tejidos vascular, que transporta lípidos por todo el cuerpo de la planta. Floema y xilema. Las plantas también tienen estructuras secretorias donde acumulan sustancias metabólicas que no usan directamente. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Las plantas tienen un tejido especializado, como les decía, ¿sí? El tejido meristemático, vea, la función de este es actuar en el crecimiento de las plantas, ¿sí? Es un tejido embrionario, es un tejido joven, ¿no? ¿Sí? Que cumple esta función. Dentro de los conductores tenemos el xilema, ¿sí? Y el floema. El xilema básicamente transporta la savia bruta, agua y otros nutrientes. Y el floema, en cambio, transporta la savia elaborada, ¿no? Dentro de los tejidos fundamentales tenemos la parénquima, ¿no? Que almacena sustancias de reserva para el proceso de la fotosíntesis. Tenemos la esclerénquima, ¿sí? Que da ayuda, ¿no es cierto?, a la planta a que se sostenga, ¿sí? Si no, la planta se caería. El clorénquima da la flexibilidad, ¿sí? Básicamente a las plantas, ¿no? Como por ejemplo tenemos la hierba, ¿no? Ustedes han visto que la hierba, a pesar de ser un tejido vegetal, no tiene esa rigidez, ¿no? Entonces le da esa flexibilidad. Los tejidos protectores, tenemos la epidérmica, que es la parte externa de la planta, la cutícula, ¿sí? Y algunas partes tenemos el suber o corcho, ¿sí? Que es la parte leñosa de las plantas. Vean, aquí tenemos cómo se organizan, ¿no? Básicamente los tejidos vegetales, ¿sí? Protectores, conductores, parenquimáticos de sostén, secretores y excretores, lo que estaba en el cuadro anterior. Los órganos de la planta, ¿sí? Básicamente ustedes saben que es la raíz, el tallo y las hojas, ¿no? Algunas plantas prácticamente poseen flores y frutos, ¿no? Las cuales son plantas especializadas, pero básicamente la planta está formada por raíz, ¿no es cierto?, que le sostiene a la planta, el tallo, la parte larga y las hojas que salen del tallo. Y obviamente también salen las flores y los frutos, ¿no? Vean, aquí tenemos una diferenciación entre los tejidos de las células animales, ¿sí? Que teníamos el tejido conectivo, el epitelial, el muscular y nervioso, y los tejidos, ¿no es cierto?, que están formando estas células vegetales, ¿sí? Dentro de los tejidos vegetales, como les decía, ¿no es cierto?, teníamos los tejidos embrionarios o jóvenes, como eran los meristemos, ¿sí? Que ayudan, como ya les dije, al crecimiento básico de la planta, ¿no? Los tejidos adultos, como ustedes saben, cumplen funciones básicas en la planta, como es el almacenamiento, de protección, de sostén y de conductor, ¿sí? Almacenamiento y productor es la parénquima, ¿sí? Protección es epidérmico, de sostén la colénquima y la esclerénquima. Y los conductores, el xilema y el floema, ¿sí? Ven, entonces aquí tenemos otra imagen de esto, ¿no? Bien, como les decía, cómo está formada básicamente una planta, ¿no? Las raíces que la sostienen, el tallo, ¿no es cierto?, las hojas, las flores y los frutos. Ustedes saben que no todas las plantas dan flores o frutos, ¿no? O no contienen hojas, ¿sí? Entonces, eh,
Básicamente, tanto las flores y los frutos se les consideran como tejidos especializados. Sí, vean los cactus. Los cactus no tienen hojas, ¿no? No tienen frutos, pero bueno, algunos sí tienen, pero no todos. ¿Sí? O frutas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Sí? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Ustedes saben que las plantas, básicamente con la ayuda de las hojas, se produce ahí lo que es el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Del anhídrido carbónico y del CO2. Los tejidos vasculares, como les decía, tenemos el xilema, que transporta la savia bruta, que está formada por agua y sales minerales. Y el floema transporta, en cambio, la savia elaborada. ¿Sí? Aquí tiene básicamente azúcares y otras sustancias, ¿sí? Que se van hacia las partes no fotosintéticas. Vean, aquí tenemos una imagen, ¿no? Del xilema, vean, que transporta solamente en un solo sentido. El floema, en cambio, transporta de arriba hacia abajo y viceversa, ¿sí? Las sustancias de nutrientes. Xilema transporta agua, minerales, ¿sí? Aquí no presenta redes ni células muertas y las paredes son de lignina. ¿Qué significa estas paredes, no? Ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Que aquí tiene a manera de unas bolsitas, ¿no? Estas bolsitas le ayuda a subir y bajar al floema, ¿sí? Xilema transporta en un solo sentido. Aquí que transporta, como les digo, agua y minerales. Y floema transporta en los dos sentidos, ¿no? ¿Sí? Y transporta básicamente aquí también agua, pero también transporta alimento como son los azúcares necesarios para las plantas, ¿no? Y va de arriba abajo y de en forma de arriba abajo y de abajo hacia arriba. ¿Sí? A ver, señorita Trujillo, ayúdeme con la lectura, por favor, de esta diapositiva. Xilema. Su función es la conducción de agua y sales minerales, savia bruta, desde la raíz hasta las hojas. Las células que forman este tejido complejo son los elementos traqueales. Son células muertas, pared de celulosa y lignina. Sirven para la conducción vertical y el sostén. Tipos: traqueidas. Primitivas. Gimnospermas. Plantas vasculares antiguas son células largas y ahuesadas. Poros pequeños y circulación lenta de la savia. Miembros de base. Aparecen en las angiospermas. Son células cortas, muy perforadas o sin tabique. Circulación rápida. Bueno, muy amable, gracias. Entonces vean, ¿no es cierto? En el xilema, aquí también hay el transporte de células muertas, ¿no? En el floema, no, en ese caso no se transporta este tipo de células. Señorita Vázquez, por favor, me ayuda. Floema. Las células de conducción del floema transportan productos de la fotosíntesis, principalmente en forma de sacarosa, desde las hojas a las células no fotosintéticas. En las angiospermas, estas células están en el tubo criboso. Los miembros del tubo criboso son las células que conforman una pared. Estas células crecen de núcleo, por lo que se asocian a células acompañantes durante la maduración. Ya, muy amable, gracias, ¿no? Entonces vean, esa es la diferencia entre esto, ¿no es cierto? El xilema y el floema. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿No? ¿Sí? Bueno, para hacer un resumen de esto, ¿no es cierto? Entonces, como saben, el tejido, como les decía, mejor dicho, el tejido vegetal también forma niveles de organización, ¿sí? ¿Qué son los niveles de organización? ¿Cómo está formado? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué funciones tiene y presenta, ¿no es cierto?, estas estructuras? Como les dije, tenían tejidos meristemáticos de naturaleza embrionaria, ¿no? ¿Sí? Que ayudan al sostenimiento de la planta. Tenemos los otros tejidos
como son los maduros o definitivos, ¿no? ¿Sí? Que estos también ayudan con otras funciones. Tenemos el sistema fundamental formado por subtejidos como la parénquima, clorénquima, esclerénquima, ¿sí? Vean, cada uno cumplen funciones dentro de este sistema vegetal. Los otros sistemas, el sistema epidérmico formado por la epidermis, ¿no? ¿Sí? El epidermis y la peridermis. Y el sistema vascular, ¿sí? Formado por el xilema y el floema, ¿sí? Básicamente, este sistema del xilema y el floema es un sistema de conducción, ¿sí? El xilema conduce, ¿no es cierto?, agua y sales minerales. Y lo hace generalmente en un solo sentido. Por favor, esa es la diferencia fundamental, ¿no? Va desde la raíz hasta arriba, ¿sí? Y también conduce las células muertas. El floema, en cambio, lo hace en ambos sentidos, ¿sí? Y lo lleva, ¿qué lleva también aquí? Agua y nutrientes, especialmente la sacarosa, ¿no? A sitios donde no hacen este proceso de la fotosíntesis. O como dice aquí, no fotosintéticas, ¿no? Porque hay células dentro de este tejido vegetal que no hace este proceso de la fotosíntesis. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? A ver, señorita Castillo, me ayuda con la lectura de lo que sigue de la página 68. Tejidos meristemáticos o embrionarios. Existen los meristemos apiacales que se limitan a las puntas de las raíces y los brotes donde se producen un crecimiento llamado primario, que es un aumento en la altura o largo de la planta, en las raíces o brotes. Los meristemos laterales, llamados cambium, son cilindros concéntricos de células meristemáticas que se encuentran a lo largo de tallos y raíces. Son responsables del crecimiento secundario, que casi siempre involucra un incremento en el diámetro y en la fuerza de las raíces y brotes. Tejidos permanentes o definitivos. Están compuestos por células que ya no logran dividirse, sin embargo, en algunos casos son lesiones o fuego. Estas células recuperan temporalmente la aptitud de replicarse. Los distintos tipos de estos tejidos se agrupan en sistemas que se extienden por toda la planta. Ya, muy amable, gracias. Señorita Bonilla, por favor, siga con sistema fundamental. Sistema fundamental es el que constituye la mayor parte de la planta. Se forma por 3 tejidos, uno de almacenamiento y 2 de sostén de la planta. Parénquima es un tejido poco especializado. Sus células han perdido la capacidad de dividirse. Se encuentra formando amplias masas en la corteza y médula de tallos y raíces. También forma la parte media de las hojas, la pulpa de los frutos y la parte interna de las semillas. Se forma por un solo tipo de célula, diferenciada con una pared delgada. Las células del parénquima son las más parecidas a las meristemáticas, por lo que se las considera precursoras del resto de células vegetales. Pueden recuperar su habilidad de división y dar lugar a nuevos tipos celulares. Hay 4 tipos de parénquima. Clorofílico, situado en hojas y corteza de tallos verdes, tiene gran cantidad de cloroplastos y hace la fotosíntesis. De reserva, abunda en semillas, tubérculos y raíces carnosas. Almacena en su interior diversas sustancias, glúcidos, lípidos, etc. Acuífero. Es una variación del de reserva que almacena agua en las plantas de clima árido, plantas grasas o suculentas. Aerífero. Otra variedad de reserva característico de plantas acuáticas y de lugares pantanosos. Acumula aire en los espacios intercelulares. Los otros 2 tipos del sistema fundamental tienen una función común. Constituyen un sostén a manera de esqueleto de la planta. Para ellos, sus células poseen paredes gruesas y lignificadas. Proveen a la planta firmeza, formada determinada y fibra. La mantienen erguida a la vez que le otorgan gran elasticidad. Estos tejidos son colénquima, formado por células vivas con membranas engrosadas. En los ángulos de unión aparecen las zonas de crecimiento de los tallos jóvenes y de las ramas.
Abunda en plantas herbáceas. Esclerénquima. Es un tejido muy duro compuesto por células muertas de forma poliédrica o redonda, como membranas por gruesas y lignificadas. Está en los huesos o las cáscaras de almendras, nueces, duraznos o ciruelas. También forman largas fibras en plantas textiles como el lino, el cáñamo y el yute. 2. Sistema epidérmico. Recubre los órganos vegetales y los protege de agentes externos. También evita la pérdida de agua y sustancias nutritivas al exterior. Está formado por epidermis, formada por una sola capa de células epidérmicas, aplanadas, muy unidas entre sí, desprovistas de clorofila y de pared fina. Ya, muy amable, gracias. No sé si tienen una pregunta, por favor. Entonces, ese es el sistema de organización que tienen los tejidos vegetales. ¿Alguien me puede decir cómo los investigadores saben qué años tienen los troncos de los árboles? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué dicen este árbol tiene 50 años, 60 años, 70 años? ¿Alguien Por las sabe? raíces, No. A ver, por la corteza, a ver. ¿Por qué más? por el tamaño. No. Por la forma del tronco. Bueno, está relacionado, ¿no? Por La los edad de las anillos. células Por los anillos que de- presentan los troncos, ¿no? Por eso más o menos saben qué tiempo tienen los árboles de existencia. Bueno, señores estudiantes, ahí vamos a quedar por la clase del día de hoy.